El tema de hoy es un tema no muy agradable, digamos, pero es necesario hablarlo. La disciplina, hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le viene a la palabra cuando escucha la palabra disciplina? Los niños viene a la mente una vara, ¿no? Unos azotes, hay unos chicotazos. Yo recuerdo de unos membrillos que la maestra de la primaria nos decía, tráigame las ramitas de unos membrillos, del más delgadito y más largo. Uy, hermano, eso nunca se doblan, pero no se quiebran. Y ahí vamos nosotros los niños por esas ramitas. Y yo recuerdo que yo fui el primero que se lo llevé. Y tú mismo me disciplinó. El mexicano, la idea de disciplina, incluso hasta en la actitud de todos los días, ¿no? Ser disciplinados. Uno dice, yo estaba escuchando no hace mucho un discurso de un japonés y él decía, no es que los japoneses seamos gentes extrañas, sino sencillamente la disciplina ha hecho que ellos sean así. ¿Ve? Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la disciplina. ¿Qué dice la Biblia acerca de la disciplina? Bueno, ahí le titulé extenso, pero eso es la disciplina bíblica. Obviamente, cuando estoy hablando de disciplina bíblica, me concreto a hablar de lo que dice la Biblia, porque también la palabra disciplina abarca muchos campos. Por ejemplo, la disciplina de una especialidad, de una carrera, también se le llama disciplina. Algún hábito, alguna, ¿cómo se dice? Rutina, alguna, pues sí, diligencias que uno hace, se llama disciplina también. Bueno, ahí vamos a ver la disciplina bíblica en la iglesia local, primera parte, porque es muchísimo la información acerca de este tema. Hebreos capítulo 12, 5 al 11, leímos eso, 2 de mayo, por la gracia del Señor, lección número 9, vamos a la introducción, por favor. Ahora abordaremos un tema tan mal ideado, y seguramente en muchos lados, en muchas iglesias, en muchos lugares, hasta en la política también. Y nos referimos a la disciplina en la iglesia local, pues ya que debido a estas suposiciones se ha perdido mucho, y este concepto de la disciplina. De hecho, muchas de las dificultades y desórdenes en las iglesias se suscitan porque no se aplica la disciplina en debida forma, de acuerdo al precepto bíblico que dice, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa frasecita nada más hace mucha diferencia. Aprendamos pues lo necesario para nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje. Bueno, si vamos a hablar de disciplina, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, de hecho estas lecciones, hermanos, están hechas por un servidor recabando de materiales que obviamente ya están, que han servido de mucho tiempo en las iglesias bautistas, y que yo me formulo como diciendo, a ver, vamos a hablar de este tema, pero ¿qué hay de eso? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la disciplina? Bueno, como ya les decía, entre varias definiciones, yo tomé la que más está cercano a lo que hoy queremos ver. El diccionario secular, este es el diccionario Larousse, algunos ya lo conocerán, dice así de la disciplina, conjunto de normas que rigen una organización o actividad. Dice aquí la definición que una disciplina es un conjunto de normas que rigen una organización o actividad. Esta es una disciplina según el diccionario secular. Hay un diccionario bíblico, el Holman, es el que yo uso, que define así la palabra disciplina. En el Antiguo Testamento la palabra disciplina se traduce del hebreo yazar, que quiere decir instruir, reprender y advertir. Entonces, cada vez que se usa esta palabra disciplina, es la misma palabra, por ejemplo, en Proverbios está repleto de esta palabra instruir, reprender y advertir, y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una disciplina en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por lo general, disciplina se traduce del griego paideo, que quiere decir instruir o corregir. Entonces, cada vez que encontremos en el Nuevo Testamento la palabra instruir, por ejemplo, viene a mi mente, e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, ahí la palabra es paideo y esa palabra es la misma de disciplina, instruir o corregir. Bueno, es la misma palabra. Todo, tanto en el Antiguo Testamento, que del hebreo es yazar, y en el Nuevo Testamento es paideo,
Y si se fijan, la palabra instruir se repite, o sea, quiere decir lo mismo, y un tanto parecido reprender con corregir, ¿verdad? Y advertir. Y los sinónimos para la palabra disciplina, pues que equivale, que es lo mismo, es instruir, educar, enseñar y corregir. A ver si con esto ya más o menos entendemos el concepto de disciplina. Entonces, disciplina básicamente está hablando de una corrección, de una instrucción. Y si podemos incluir, dice hay conjunto de normas que rigen una organización, una disciplina. Los soldados les llamamos disciplinados, porque ellos llevan se supone todo un conjunto de normas, aunque hace poco miré un video ahí curioso de la Guardia Nacional entrenando indebidamente, pero bueno, sí, pues se salió de control y se pelearon, cosa que no se debía de hacer, ¿no? Se supone que ellos llevan una disciplina. En cualquier ámbito hay una disciplina, hay una ética, hay una instrucción ahí. Entonces, esto es la disciplina. Bueno, pues vamos a mencionar la bíblica, tratándose de la iglesia, de lo que la Biblia dice acerca de la disciplina para la iglesia. Ok, surge entonces mi primera pregunta, ya que espero yo haber entendido la palabra disciplina, ahora no quiere decir que estoy llevando un orden, sencillamente conforme iba preguntándome acerca de esto, iba respondiendo. ¿Por qué disciplinar a los creyentes? Si estamos hablando de disciplina, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué disciplinar a la iglesia? ¿Por qué disciplinar a los hermanos, a la iglesia? Bueno, hermanos, algunas razones. Esto a diferencia de qué disciplinarlos, esto es por qué disciplinar a los creyentes. En primer lugar, por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Somos dados, hermanos, ahí dice, somos dados a pecar de una o de otra manera, y desafortunadamente no podemos evitar que más de uno peque deliberadamente. Una de las razones por la que se aplica la disciplina a la iglesia, hermanos, es nuestra naturaleza es muy mala, es engañosa. Como dice la Biblia en Jeremías, a ver si ahí pude haber colocado esto, donde dice engañoso y perverso, es Jeremías 17, si no mal recuerdo, 17:9, pueden anotarlo ahí, no sé por qué se me escapó. Dice ahí, 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero bueno, el 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eclesiastés dice que no hay ningún justo que haga el bien y nunca peque. Déjeme, es Eclesiastés 7:20, si gustan ir, sencillamente estoy mencionando los pasajes, si no, escúchelos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que por estas dos razones, hermanos, pues la iglesia o los hermanos, los seres humanos, tenemos una naturaleza caída, que es la que le enseñamos a un inconverso y le decimos, todos estamos en la misma condición por la naturaleza que tenemos, la naturaleza caída o pecaminosa. Y hermanos, el creyente, ahora como creyente, tiene doble naturaleza. Tiene por un lado la naturaleza caída, pero también tiene ahora la naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Es decir, el Espíritu Santo mora en mí y a partir de ahora, hermanos, Gálatas dice que hay una lucha intensa. ¿Sí o no, hermanos? Déjenme decirles, a lo mejor más de uno fue tentado a no venir hoy por el frío. Porque uno dice, hoy hace mucho frío. Conviene estar en la cama con un chocolatito bien fresco, bien calentito. Y no levantarme. La carne dijo eso en la mañana. No te levantes, ¿para qué te levantas? No, pobrecito de ti. Mientras que el Espíritu dice, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y gloria a Dios, venció el Espíritu. Pero la carne, hermanos, dígame si no es así todos los días. Uno quiere leer la Biblia, uno dice, voy a leer la Biblia, ahora sí me comprometo. Y la carne dice, ay no, qué flojera. Yo no quiero leer la Biblia. Y uno está ahí y empieza la carne. Ay, ¿por qué me da sueño cada vez que voy a leer la Biblia?
cada vez que voy a orar, cada vez que... Un hermano dijo, pues, ¿por qué me da sueño, pastor? Cada vez que entro a la iglesia y me siento y me agarro un sueñazo. Ah, pero con una Coca-Cola se le va, ¿verdad? Hermanos, es tremenda la lucha. Entonces, esta naturaleza caída, hermanos, es la que nos hace pecar. Y una de las razones de la disciplina es precisamente, ¿cómo se dice? Castigar la carne en ese sentido, porque la carne, hermanos, es muy tendenciosa. Número 2, o segundo, o punto B, segunda razón, ¿por qué disciplinar? Porque hay una ley divina. Mateo 18, 15 al 20, vamos para allá, por favor. ¿A qué nos referimos con una ley divina? Que ya está ahí en las Escrituras. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, lo voy a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo mencionó esto. Ahí está en el Evangelio de Mateo. Y dice ahí en ¿por qué disciplinar a los creyentes? Dice, el Señor Jesucristo anticipaba un posible caso, o varios, ¿verdad?, de disciplina en la iglesia local. Por ello estableció criterios para seguirlos. De hecho, hay todo un orden que, con el favor de Dios, podremos ver la siguiente semana cómo tratar al disciplinado, cómo enfrentar la disciplina de la manera más bíblica. Y bueno, el Señor establece estos criterios, estos argumentos para disciplinar. No es entonces, hermanos, un capricho del pastor hacer una disciplina con cualquier hermano, con cualquier persona. No, hermanos, es la Biblia. Y estaba yo leyendo uno de los autores ahí que se llama Ruiz, son nombres americanos, Irving Ruiz, no sé, y decía él que uno de los problemas de las iglesias, que hay de dos, él mencionaba 2 extremos. Por un lado están las iglesias que se relajan muchísimo y no hay disciplina. Dice. Él dice, soy un pastor de 45 años de pastorado, y empieza a hablar. Y yo he visto, dice, que muchos de los problemas es que el pastor se relaja y la iglesia se relaja en cuanto a la disciplina. Y el otro extremo era de ser exageradamente rigurosos. Ahora sí, como decimos, cortar cabeza. El primero y ¡paz! El que cae y ¡paz! Y decía, tanto el uno como el otro hace un grave daño a la iglesia. Y ya compartía, ¿no?, que es lo que estoy yo tratando de extraer ahí de alguna información. Y mis amados hermanos, más que un deseo del pastor, es la Biblia la que está diciendo esto. ¿Okay? Entonces, no piense, pues es que eso piensa el pastor. No, es lo que la Biblia dice. Punto C. La disciplina es el resultado del verdadero amor para el disciplinado. La disciplina es el resultado del verdadero amor para el disciplinado. Mire, ahí donde leíamos en Hebreos 12:6, dice que el Señor al que ama, disciplina. Por ejemplo, vamos a mencionar en el caso de los padres, porque el Señor al que ama, disciplina. No sé si todavía les estén dando vara a sus hijos de 15 años, de 16 años. A mí la última barazo me tocó a los 16, casi 17 años. Mi padre todavía me dio la última a esa edad. Y bien, me dijo, pues no porque tengas tantos años ya crees que te libraste. Y 17 años ahí. Dirigía la música y todo, ¿verdad?
Pero la rebeldía, usted lo sabe. Y no fui rebelde, de hecho nomás, es que antes, hasta el día de hoy, los padres, si nos dan orden no es para preguntar, es para obedecer. Y yo pregunté nada más. No sé si dije por qué o de qué o no sé qué pregunta hice y con eso me bastó para... Y dije, ¿por qué pregunté, verdad? Porque yo no recuerdo cuál fue pero hermanos, ningún padre pega o azota o castiga porque sí, es por alguna razón. Y la verdad es porque nos aman. De hecho, eso está repleto de proverbios. Proverbios está lleno de eso. Mire, vamos a Proverbios. A ver si lo encuentro porque lo tengo en la predicación, donde dice que el que ama a sus hijos desde temprano lo corrige. Si no, voy a sacar la hoja, aquí la tengo. Si alguien lo encuentra antes que yo, me dice, por favor, y vamos a por allá. Yo aquí lo en mi... A ver, ahí tengo varios. Es Proverbios 19:18, es uno de ellos. A ver. Dice, bueno, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se procede tu alma para destruirlo. 13:24, ahí está el otro. 13:24. Dice, el que detiene, este es 13:24. Gracias. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Wow. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no se refiere a las 5 de la mañana, ¿no? Se refiere desde la corta edad. Entonces, hermanos, la disciplina es en realidad el resultado del verdadero amor para el disciplinado. Se le disciplina porque se le ama. De lo contrario, Hebreos mismo dice que si no, son bastardos. ¿Verdad? Mire, ahí no crea que yo lo dije. Ahí está en Hebreos capítulo 12, donde estábamos, y versículo 6, gracias hermano, no, es 8, gracias. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Un bastardo quién es? Es aquel hijo que no es reconocido, aquel niño que no es reconocido, ilegítimo. Y por cuanto todos somos creyentes, todos somos hijos, la disciplina un día nos tocará de alguna o de otra manera, es decir, esperando que ninguno sea por rebeldía, sino como parte de una prueba, de un aprendizaje, como dice ahí la definición, una enseñanza nuestra. A veces viene disciplina, hermanos, con el fin de enseñarnos algunas lecciones, como Job. Job no había hecho ningún mal, pero a él le vino un castigo. Él mismo, de hecho, en Job y Proverbios es donde se extrae esta idea de la disciplina. Bueno, entonces es en realidad a que se disciplina es porque se le ama. Y bueno, por último, es deber de la iglesia llevar una cuidadosa supervisión sobre sus miembros, es decir, velar el uno por el otro y, si en dado caso, pues darle la corrección debida. Número 3, ¿de qué disciplinar a los creyentes? Si vamos a hablar de que vamos a disciplinarlos, ¿cuáles son las razones, las causas por las cuales se disciplina a alguien? Bueno, aquí tenemos 3 razones. Bueno, hay otro autor que le añadió como 7 cosas ahí. Disciplinaba él por todo, bueno. Estas son las más, se me hace bíblicas, más claras, más pues evidentes, y pues aquí las colocamos. En primer lugar, ¿de qué se disciplina a los creyentes? En primer lugar, se disciplina a alguien por propagar falsas doctrinas o una desviación doctrinal. Por propagar falsas doctrinas. Mire, ahora sí, ayúdenme con estos pasajes, por favor. Ok, de este lado, hermana Melissa, segunda de Tesalonicenses 3:6, hermana Yasmín, Romanos 16, 17 y 18, 2 versículos, y hermana Ofelia, Tito 3:10, por favor. Y así los demás prepárense con los pasajes que tenemos ahí. Entonces, una de las razones por la que se disciplina a alguien es por propagar falsas doctrinas. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Amén, gracias. Que se aparten, está tremendo ese versículo, que se aparten de todo hermano, que se aparten, bueno, no, ¿cómo dice? A ver, dice, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestros, es una orden, dice el apóstol Pablo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La iglesia de Tesalónica había recibido una enseñanza, pero este hermano se estaba desviando de esa enseñanza de la que una vez recibieron. Mire cómo sabemos eso. Dice el versículo 3, ahí estamos en el capítulo 3, 1 y 2, voy a leerlo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así que, por esa razón, hay en esta iglesia, o había en esta iglesia, gente que se estaba desviando de la doctrina que habían sido enseñados. Entonces, una de las razones de disciplinar a esta persona es porque se está desviando doctrinalmente. Apártense de él, no se junten con él, dice ahí. Ok, luego Romanos 16, 17 y 18. Así es. Dice, hermanos, les pido, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Uy, hermanos, está tremendo esto. Y aunque pareciera que se dirige más a un maestro, ¿no? A líderes que enseñan en iglesias, pero pudiese haber hermanos que su intención es apartar a otros de la fe. Yo recuerdo una vez un pastor dice que en su iglesia había un hermanito así, que miraba que llegaba un nuevo, se sentaba él y el pastor predicaba algo y este hermano chivo, ¿verdad? Ya no era oveja, ya eran chivos. Y él decía, no le creas todo, así, en plena predicación, no le creas todo. Eso no es cierto, así. No, pues dice, hasta que lo enfrenté. Sigue así, vámonos de aquí, lo corrió. Hermanos, es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo. Porque, ¿cuál es su intención? Dice ahí, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, estómagos. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Cómo le hacen ahí? Tito 3:10, por favor. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desecha. Qué tremendo. Al hombre que cause división, aunque también ahí entra en Tito, pero aquí se refiere en este punto en la doctrina. Gracias a Dios, hermanos, hemos sido una iglesia cuidadosa con la doctrina. ¿Cuánto? Apenas, hace poquito. Alguien me dijo, le voy a decir algo, se los voy a decir, hermano, porque es algo que no me sacudió, como decimos. Dice, le voy a decir algo, todo está bien en su iglesia, nomás hay un detallito de su iglesia. Dice. Con confianza le digo, su música, dice, meta batería, dice, y va a ver que más gente se va a venir, dice. Nada más eso, dice, es todo lo que le falta a usted, dice, meta batería, y va a ver que no, hombre, va a estar bien lleno aquí. Qué buena intención, ¿no? Pero hermanos, hay gente así. ¿Sabe qué? Y le puede decir a usted, yo percibí que todo está bien menos, y hermanos, cuidado con ese tipo de... Ahora, aquí la idea es falsas doctrinas. Incluso aquí, para que yo le ceda el púlpito a alguien es porque yo ya lo revisé que está bien, ¿verdad? En el sentido espiritualmente hablando. Nunca dejaría yo aquí a alguien que hable, que le eche demonios, o que saque demonios, hable lenguas, porque ahorita, hermanos, está uno viendo de todo en el mundo. Entonces, han venido aquí gente a la salida y me ha dicho, oiga, ¿y por qué no me invita a mí a predicar la próxima semana?
Oiga, si los que estamos aquí estamos temblando, y usted cómo es que tiene ese ánimo de predicar, ¿no? Había uno, bueno, es que había habido varios, que quería, ¿cómo? Dijo, si usted me invita, yo facilito, dice, le lleno aquí el templo, nada más deme el púlpito. Ay, ay, ay. Pues, ¿qué quiere, no? Hermanos, una de las razones, y espero que ninguno aquí, es propagar falsas doctrinas, malas doctrinas, malas enseñanzas. Si no, ahí va la disciplina. Número 2, ¿por qué se aplica la disciplina? Por sembrar discordias entre los miembros, entre los miembros, o aquel que causa divisiones. Y hermano, este es otro de los más males que el diablo se ha valido o servido para destruir iglesias. Una persona que cause divisiones. Sí es más común, ¿verdad?, escucharlo, desafortunadamente. Proverbios 6:19, por favor. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está. Cuidado con estos. Segunda de Tesalonicenses 3:6, por favor, hermana. Gracias. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Amén. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en los temas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y si hubiese uno de esos, dice, señálenlo, acúsenlo, denúncienlo. Y hermanos, eso hay que estar, a la guardia, listos. Yo no soy nadie, hermano, y ya salimos hablando, pero si alguien habla mal de su pastor, denúncielo. Si alguien habla mal de los hermanos, denúncielo. Si alguien habla, hermano, el espíritu de la iglesia es proteger, hermanos, el cuerpo de Cristo. Es tremendo esto. De hecho, esto es lo que más se ha visto y más ha lastimado las iglesias, las divisiones. Y qué fuerte, qué fuerte cuando se escucha de aquella iglesia, sí, ¿qué pasó? Que se dividió. El año pasado, desafortunadamente, en el 2020, una iglesia muy querida, muy conocida por un servidor, pues pasó por este episodio, se dividió. Una hermanita buscando refugio vino y me contó todo, nos tuvo la confianza y dice, tal iglesia, wow, pero yo, pues uno tiene que, ¿cómo se dice?, asegurarse que así es, porque si no, uno se mete en terreno donde no le conviene, no debe de hablar. Y cuando sí se confirmó eso, dije, wow, qué triste, qué triste. Hermanos, es triste cuando se escuchan de iglesias que se dividen. Jamás va a ser algo de hecho, el diablo más se disfruta haciendo eso, causar divisiones. Cristo, Él deseaba la unidad y ese es el propósito de la iglesia, ser unidos, pero el diablo viene a dividir. Dice la Biblia en Juan que el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Y amados hermanos, y como yo a veces lo he dicho, cuesta mantener la unidad, sí, hermanos, pero mire, en cuestión de segundos el diablo echa todo a perder. A veces se cuesta edificar la vida de alguien o se cuesta edificar la iglesia y viene una cosa nada más y ¡pum!, desbarata todo. Una vez el pastor David, con mucho cariño, él decía, pues, porque haciendo una comparación, ustedes saben que los pastores, así hablando los que cuidan ovejas literalmente, ellos, ¿quiénes son sus ayudantes? Perros, ¿no? ¿Y los perros para qué están?
para ayudarle al pastor por si viene alguna bestia. Entonces le decía a los varones, sean buenos ayudantes del pastor, ¿no? Hermanos, a veces en ese sentido hay que tener ese olfato, de esta persona no viene con esta buena intención, porque los entran, hermanos, los entran en las iglesias. Y Dios nos dé ese tacto de poder detectar a los lobos, porque hay lobos vestidos de ovejitas. Sí, hermanos. Hay lobos, hay tremendos lobos, adiestrados ya, que se dedican a sencillamente a hacer eso. Hace muchos años en una iglesia entró una señora desde allá atrás y desde allá dijo, ese pastor y yo hemos tenido encuentros. Y la iglesia se quedó asustada. Y el pastor dijo, yo a esa señora no la conozco. No. Yo y usted hemos tenido, y empezó. Y el servicio se hizo un desastre, un desorden. La esposa lo dejó, la iglesia lo expulsó, perdió todo. Y resulta ser que unos 10 años después la señora se convierte. Y viene a esa misma iglesia a pedir perdón y a decir que todo lo que había hecho era una mentira. Destruyó, hermanos, destruyó un testimonio, ministerio, hogar. Es tremendo. Hay gente así, sí, hermanos. Hay muchos lobos. Están sueltos los lobos y las lobas. Están tremendos, hermanos. Dios nos guarde, mis amados hermanos, de estas cosas. Tito 3, 10 y 11, por favor. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechado, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Son pasajes, hermanos, fuertes, la verdad. Fuertes, ¿no? Entonces, esta es otra razón por la cual se disciplina a alguien, por sembrar discordias entre los miembros, que cause divisiones. Alguien así, inmediatamente frenarlo, y sabe que, pues ya, vámonos de aquí, porque lo único que está haciendo es daño. Número 3, por una conducta inmoral, desde luego que sí. Con que se lea hasta el versículo 3 nada más, por favor. ¿Quién sigue ahí? Hermana Felisa, 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 3 nada más, por favor. Amén. Y voy a leer yo el versículo 11, 12 y 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow, hermanos, este capítulo está también muy fuerte porque había un caso de inmoralidad ahí en la iglesia de Corinto, un hombre que vivía con su madrastra, por lo que se ve aquí, y estaba asistiendo a la misma iglesia que su padre, y ahí en la iglesia de Corinto, y todos normal, hermano fulano y hermana, y es su madrastra, pero ahí están, y no, es que yo no me imagino esta escena, pero está tremendo, está terrible. Y el apóstol ahí les dice, miren hermanos, no se junten con ninguno que se llame hermano, que se diga hermano, y que es esto, y a ese perverso quítenlo de entre ustedes. Está fuerte. Entonces, esto está hablando de una conducta inmoral, indecente, alguien que vive alguna doble vida.
en alguno de estos aspectos, especialmente el inmoral, en adulterio, fornicación, disciplínalo, dice ahí, disciplínalo. Hermanos, Dios nos guarde de estas cosas. Este es otro tema muy común en las iglesias. Es triste, pero se escucha muy seguido por allá. Fíjate que ya esto, fíjate que ya lo otro. Aquel sí. Ay, hermano, este es otro de los dolores de cabeza en las congregaciones que lastima tremendamente. Dios nos guarde, hermanos, de estas cosas. Y bueno, estas son las razones por las que se disciplina a alguien. Estas son las primordialmente. Bueno, luego ya veremos por qué razón, ¿no? Ok, los objetivos. En primer lugar, cuando se disciplina a alguien, ayudar a la persona a reconciliarse con Dios. La idea de la disciplina, entonces, es que la persona se reconcilie con Dios. Es decir, que se reconozca su falta y vaya delante de Dios y en primer lugar se ponga a cuentas con Dios. Ayudar a la persona a reconciliarse con Dios. Mire, vamos allá a 2 Corintios, Víctor Junior, 2 Corintios 6 al 8, capítulo 2, 6 al 8. Amén. Ahora aquí está hablando de ayudarle a que se reconcilie con Dios. Ahora, parece que este capítulo 2 es el mismo personaje del capítulo 5. Parece que la iglesia, cuando el apóstol Pablo les da este pasaje de quitad a ese perverso entre vosotros, no se junten con él, parece que lo había tomado tan fuerte. Mire, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle a aquel a quien se le había disciplinado. Parece ser que este joven arrepentido se separó de esa relación y parece ser que este joven vino en arrepentimiento y ahora estaba en una situación anímica muy deplorable. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Parece ser que ya estaba mostrando su espíritu de arrepentimiento, pero aún así la iglesia le hacía, como decimos, el feo. Y duro. Entonces, una de las formas o de las razones es para que esta persona se acerque a Dios otra vez. Mire, ahí en Santiago, yo sé que viene más adelante, pero Santiago capítulo 5, dice, versículos 19 y 20, son los últimos versículos. Dice, hermanos, si alguno se ha extraviado de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguien de ustedes ha salvado a uno, quiero que sepan que no nada más es un alma que estaba por perderse, pero cuántas cosas no pudo haber hecho esta persona. Hermanos, la idea de la iglesia no está para ser juez de nadie. De hecho, la iglesia, no somos jueces, hermanos, solo Dios es el juez. La iglesia estamos, hermanos, para ayudarnos, orar mutuamente por los unos por los otros. Y en la segunda lección vamos a desempolvar algunas cosas que a lo mejor hemos creado nosotros o inventado nosotros o quizás inculcado, porque a veces la idea de un castigo, de alguien que está castigado, es como que todo mundo le debe de odiar, y no es así. Ahorita vamos a llegar a más pasajes. Mire, vamos a segundo objetivo de qué es por qué razón o el objetivo, cuál es la finalidad de disciplinar a alguien. Impedir que el pecado se extienda por toda la iglesia. Ahí vamos a 1 Corintios 5:6, por favor, hermano de Jesús.
hermano David, ahí en Mateo 16:6. Hermana Guadalupe, Gálatas 5:9, por favor. Y hermano Meregildo, prepárese con Hechos 5. Adelante, hermano Jesús. No es bueno vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Gracias. Un poco de levadura, que la levadura representa el pecado, leuda toda la masa. Ya se ha hecho ese experimento, ¿no? Usted pone una frutita y que ya está medio podridita, la pone ahí en la canasta con todo el resto de frutas sanas, completas, ¿y qué va a pasar? Que lo van a volver todas en una sola, ¿no? No, más bien esa sola va a contaminar a todas. Así es esto, hermanos, así es esto. Si alguien hace algo ahí, es posible que se extienda a todos los demás, dice la Biblia. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén, gracias. A veces ahí está también ese espíritu de ser fariseos, hermanos, ¿verdad? En cuanto a la disciplina, ser muy fariseos con la gente. Que Dios nos libre de esas cosas o de esas actitudes fariseicas, ¿no? Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está, vuelve a pasar eso. Y es que si Él lo hizo, pues yo también. Entonces, hermanos, eso es la razón. Otra es para mantener el ideal de Cristo ante un mundo que observa. Lea, hermano, Hechos, pero le voy a decir porque es mucho, está extenso, pero lea hasta el 5 nomás, por favor. Del 1 al 5. Adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, como Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y a vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón y nos has mentido a los hombres, sino a Dios. Al 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén, gracias. Aquí están dos personas, Ananías y Zafira, que eran parte de la iglesia, y como Bernabé había vendido un terreno y lo entregó el precio a los apóstoles, tal cual el precio fue justo, estos también quisieron hacer lo mismo, pero con engaño. Es decir, también quisieron, vamos a decir así, impresionar, como todos los demás, pero habían ellos un poco de ambición y dijeron, no vamos a entregar todo, ok, nos quedamos con una parte, tú y yo. Y hermanos, aquí está todo lo que recibimos. Ese fue el problema. Y Pedro, desde luego, él no era un adivino y dijo, no, el Espíritu le reveló, el Señor le reveló, porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Recuerden que todavía estos primeros
capítulos, el Espíritu Santo todavía les dirigía de manera audible. ¿Se acuerdan cuando ellos iban, el apóstol Pablo iba a un viaje y el Espíritu dijo que no, que se fueran por otro rumbo? Y entonces dice aquí, pues bueno, ¿por qué mejor no te quedabas tú con tu dinero? Era tuyo, es tuyo el terreno, no tenías que haberlo dado. Pero al decir que era todo y tú te quedaste con una parte, en realidad no nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. Y ahí se frena más bien ahí entra en primer caso una disciplina. Y al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró y murió allí. Y todos los que estaban ahí vino un gran temor. Mire, 11, también cayó unos minutos después, o 2 horas, ¿no? ¿Cuántas horas después? Como 3 horas, dice el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas. Vivió 3 horas más ella. Dice el 11, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, hermanos, el mundo observa la iglesia, y pues la iglesia, hermanos, tenemos que mantener un estándar ahí de diferencia. Bueno, el fin de la disciplina es arrepentimiento y restauración del disciplinado. Vea lo que dice ahí, Gálatas 6:1. Hermana Claudia, ¿le dejo? ¿O no? Nos esperamos, ¿verdad? Ok, sí, es lo que ella dice. Hermano Manuel y luego hermano Eric. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Dice ahí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Bueno, hermanos, el fin de la disciplina es que haya una restauración, no una destrucción. Dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre a aquel que ha sido, pues desafortunadamente cayó en alguna de estas áreas, pero que de verdad está arrepentido. Y por cierto, hermanos, en los tiempos en los que estamos, ya muy poca gente se contrista de su pecado, muy poca gente se arrepiente, llora de sus actos. Pero yo sé que y en el Señor todavía hay mucha gente que teme al Señor y pues uno peca, hermanos, y ya no disfruta, lo hice, no, uno se contrista. Y dice aquí, si en verdad hay un arrepentimiento en esta persona, restáurenle con espíritu de mansedumbre. La finalidad de la disciplina es arrepentimiento y restauración del disciplinado. Y vean Santiago 5, 19 y 20, por favor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, hermanos. ¿O no es así? Que si se logra rescatar a alguien, se evitan muchos pecados. ¿Sí? Muchísimos. Por eso, hermanos, la iglesia no existe para castigar por castigar. Es con amor. De hecho, la disciplina todo se hace en base al amor, porque se ama al hermano, porque se ama a la persona, a la familia, porque se ama. De eso, esa es la razón. Además, 5, el resultado de recibir disciplina con humildad implica sabiduría y una vida satisfactoria y exitosa. Obviamente estamos hablando del disciplinado. Cuando éste recibe la disciplina con humildad, estamos hablando de que es una persona sabia y que seguramente le va a ir bien por atender a los consejos, a lo que se le dice. Tengo ya 23 años, de los cuales la primera vez que vi una disciplina en una iglesia, recuerdo que se levantó una hermana, y ya tiene tiempo eso, como el 2001, 2002, y dijo, pues hermanos, aquí yo quiero pedir perdón a todos la iglesia. Yo pues nunca, no había estado, no había sabido de una disciplina así, porque es que pues bueno, ya pasó, gracias a Dios.
estaba en un grupo donde no debía de meterse, y estos pues estaban afectando doctrinalmente a la iglesia. Son gente que tiene, ¿cómo se dice?, influencia en la congregación, gente influyente. Y dijo, y pues nuestro pastor que nos ama, y empezó, y pues voy a aceptar la disciplina, y bueno, me quedé. Pero al final de cuentas, pues Dios no vindica. Y dice aquí que el resultado de recibir disciplina con humildad implica sabiduría y una vida satisfactoria y exitosa. Se sometió a la disciplina y pues Dios le bendijo. Y hermanos, eso es para el disciplinado, no es otra cosa. Mire, vamos a los pasajes. Proverbios 4:13, por favor, hermano Ignacio, allá atrás. Hermano Genaro 5:23, hermano Juvenal 10:17. Hermana Marcelina, Proverbios 13:18 y Hebreos 12:11, por favor, Magda. Adelante, si estamos ahí. Retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. Luego tenemos 5:23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquel que no recibe disciplina va a errar. 10:17. Guarda la corrección. 13:18. Proverbios 13:18. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y 12:11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. El que se encuentra en disciplina, la verdad dice que en el momento, en el presente, pues no lo disfruta. Qué bendición, qué gozo que estoy disciplinado. No es así. Al contrario, parece ser causa de tristeza. Pero después de ese tiempo, de ese lapso, dice que hay fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Viene ahí, dice, una vida satisfactoria y exitosa de parte de Dios. Dice, el que escucha, es más, ahí está, no iba a decir proverbios, ahí está una frase que se dice, el que oye consejo, llega viejo. Hermanos, esto es cuanto se tiene que pues echar a andar la disciplina. Y sí, como les digo, a lo mejor no es un tema muy agradable, así pero se tiene que mencionar, hermanos. Precisamente por falta de disciplina hay mucho desorden en muchas iglesias. Oh, tremendo, hermanos. Y decía el autor, que estaba yo leyendo, y dice, y esos son los muchos males que se le deja a la iglesia. O no se le, porque miren, hay quienes quieren poner disciplina ya cuando ya está suelto Ayer había un trafical, ¿no?, del choque que hubo, y yo dije, no, veníamos con hermano Ignacio, ya los policías ya no pueden controlar esto. Se salió de control ayer, el accidente que hubo, sí lo notaron, ¿no? Hasta noticias se hizo en el periférico. Se salió de control porque, no hombre, era un caos. Estuvo desde, las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todo ese tiempo. Hermanos, cuanto a veces uno quiere ya controlar, por decir así, o tomar orden, si no hay disciplina, hermanos, ya se rompió. Por eso es bueno colocarlo aquí, al conocimiento de todos, de toda la iglesia. Sí, cierto, ¿no? El resultado de recibir la disciplina con humildad implica la sabiduría, una vida victoriosa. Sí, cierto, él se aparta o la persona se aparta o está en disciplina, pero tiene que, él no va a estar en paz hasta que se aplique Proverbios 28, ¿no? Que encubre sus
tener un arrepentimiento genuino. Sí. No es simplemente disciplinar a la persona y que se haga un lado, sino también disciplinar de su parte y tener una relación personal e íntima con Dios, porque realmente, genuinamente está arrepentido de lo que pasó con él. Sí. Sí, en el punto 4 dice el fin de la disciplina es arrepentimiento. Obviamente para el que pues está siendo disciplinado es me arrepiento, ¿no?, de mis actos. Es perdón, iglesia, perdón, hermanos, perdón a quienes haya ofendido y pues es arrepentirse, hermanos. No sé, viene a mi mente un versículo ahí, 2 de Corintios, capítulo 7, precisamente hablando de este tema de llegar al arrepentimiento. Miren, capítulo 7, si es ese, y versículo 8 y 9, hasta el 10, perdón, dice, no, segunda de Corintios, perdón, no sé si dije primero, pero segunda, capítulo 7, y versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero dice él en el versículo 9, que ahora me gozo porque hayáis sido contristados, no porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y eso es, no, hermanos, como vuelvo a decir, no está uno ahí para sancionar a todo el mundo a cada rato, no, pero en dado caso la idea es tener un arrepentimiento genuino con Dios. De hecho, pasa una de dos, ¿no? O se acerca más a Dios o era la licencia para agarrar camino y ya se apartó definitivamente. Eso también pasa. Pues oramos que no sea así. De hecho, nuestra oración es que ninguno se pierda, como dice la Escritura. Sí, hermanos, es esto lo que se pasa. Ahora, aquí está hermano Francisco, hermano Genaro, otros hermanos que han estado en otras iglesias, hermano Víctor, y a lo mejor han presenciado disciplinas así. Y créanme que ninguna disciplina, por más mínima o por más grande que sea, se goza. No, hermanos, amarga. Entonces, hermanos, hay que orar el uno por el otro, animar el uno al otro, y velar por nuestra vida espiritual, velar por nuestra iglesia, porque el diablo, hermanos, como león rugiente anda, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Y bueno, pues aquí está. Seguimos, gracias, hermano Víctor. Punto 4, ¿cuándo disciplinar a los creyentes? Cuando sea, nomás porque no me saludó, no. Ahí está. Cuando incurren en alguna falta de las anteriormente mencionadas, 3A, o sea, en el punto 3, en punto A, que ya mencionamos, por propagar falsas doctrinas, por causar divisiones o por alguna conducta inmoral. Cuanto se hayan tenido todas las evidencias de la acusación, esto está interesante y esto lo tomé del libro dice, al miembro acusado debe dársele todas las oportunidades posibles para presentar su punto de vista sobre el asunto acusado, salvo se demuestre lo contrario. Por eso se me hizo interesante y lo coloqué ahí. ¿Por qué? Porque si todo el mundo lo acusa, bueno, incluso la Biblia dice que debe de haber testigos de lo que hizo. Y es interesante, dice testigos, no chismosos. Porque para chisme, hermanos, hay muchas gentes. Y no, testigo es aquel que evidenció, que puede dar testimonio de eso. Eso es verdad, hermanos. Mire, vamos ahí en Mateo capítulo 18. Es tan tremendo esto, porque esto es una realidad. Mire, dice ahí Mateo capítulo 18, versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y mire ahí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo
19, hay otro caso. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Testigos es alguien que realmente evidenció, vio, estuvo y puede dar fe de eso. 5:19 de 1 Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahí está, hermanos. Y esto, pues, entonces hace o resalta este punto. De hecho, este comentario que yo tomé dice: cuando se hayan tenido todas las evidencias de la acusación, al miembro acusado debe dársele todas las oportunidades posibles para que presente su punto de vista sobre el asunto acusado, salvo se muestre lo contrario. Ahí está. Y dice ahí, punto C, de un pecado público se debe requerir una confesión pública, así como pues hizo de manifiesto su pecado, desde luego tiene que confesarlo públicamente. Mire, Gálatas 2:11, por favor, hermana Micaela, si nos ayuda ahí, 2:11 y 14, y hermana Pati, 1 Timoteo 5:20. Gálatas 2:11 y luego el 14. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias, hermana. Pablo reprendió al Pedro, el gran apóstol, y le dice: le reprendí cara a cara porque era de condenar, porque no. Y le dice: le dije delante de todos, si tú siendo judío, y le empieza a hablar ahí fuerte. Era para que el otro dijera: bájale, soy tu mayor. Pero, hermanos, dice ahí, de un pecado público se debe requerir una confesión pública. Mire, 1 Timoteo 5:20. Este está tremendo. Si alguien ahí está ahí, duro y dale, a ese repréndelo delante de todos, para que los demás teman. Algunos sí lo han tomado esto literalmente y, wow, hermanos, se pone tensa la cosa, fuerte. Wow, hermanos. Sí, por ejemplo, si anda un lobo ahí, y anda maullando ahí, y sigue haciendo su, señálalo, repréndelo delante de todos. ¿Qué tal? Hermanos, así dice la Biblia. Y decía ahí el último punto: esto aplica a cualquier miembro sin excepción. Es decir, hasta los líderes también. No somos intocables los líderes, hermanos. No tenemos fuero. Como ahorita anda en la política, ¿verdad? Echando mano del fuero. Todo el mundo. Tengo el fuero. Ahorita está el desafuero ya. Hermanos, aquí no hay eso. Aquí es parejo. Porque hay pastores especialmente que se sienten intocables, que él sí puede hacer lo que él quiere y de todos modos. Sí, es cierto, hermanos, la Biblia dice que no toquéis a mis ungidos, todo eso. Pero pues, si está cometiendo los mismos que los demás, cae en la misma categoría. ¿Sí, hermanos? ¿Hermano Genaro? Sí, gracias. Principalmente, ¿no? Está hablando desde el contexto, 1 Timoteo 5, donde leíamos, donde dice ahí que
contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y luego inmediatamente dice, a los que persisten en pecar, hablando de ese punto, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es tremendo, hermanos. Dios nos libre de estas cosas, que sí suceden. ¿Suceden, hermanos? Sí. Con frecuencia, pues suceden. Eso es. Bueno, seguimos, número 5, para terminar la lección. ¿Para qué disciplinar a los creyentes? Esta es mi otra pregunta. Y hay 2 razones principales, y las otras últimas 2 son para que razonemos. En primer lugar, se hace la disciplina para preservar o mantener la pureza, el testimonio de la iglesia ante el mundo caído. Preservar la pureza de la iglesia ante el mundo caído. Ahí está. A ver si vamos a uno tras otros. Sí, creo que sí. 2 Corintios 7:1. ¿Quién sigue ahí? Hermana Priscila. Hermana Elena, Hechos 5:11. Hermana, lea, hermana, por favor, del 9 a 1 Corintios 5, del 10 al 13. Hermana Ana María. 1 Corintios 5, 10 al 13. Hermana Marina, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15, está un poco extenso. Pero si quiere es 6, 11, 14 y 15, hermana. Es 6, 11, 14 y 15, por favor. Hermano Martín, 1 de Timoteo 5, 1, 19 y 20. Y Tito 1, 10 al 16, algo extenso, Aurora, por favor. Ok, 2 Corintios 7, 1. Amén. Así es. Dice ahí que perfeccionando en la santidad y en el temor del Señor. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No nada más sobre la iglesia, pero todos los que oyeron estas cosas, o sea, sobre los vecinos, sobre el pueblo. 1 Corintios 5, 9 al 13. 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendrá yo para juzgar a los que estén fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Amén. Ahí está, hermano. 2 Tesalonicenses 3, 6, 11, 14 y 15, por favor. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amén. Gracias, hermana. Qué claro ese versículo 15. No lo tengas por enemigo. Está aquí, hermanos, está interesante esta. No tengamos por enemigo a los que están en disciplina. ¿Ok, hermanos? Ahí está. Sino amonéstale como a hermano. Seguimos.
Tito 1, 10 al 16, por favor. A ver. Ah, sí, cierto. Disculpe, hermana, discúlpeme. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ajá, amén. Dice ahí a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás. Ok, Tito 1, 10 al 16. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén, gracias. Es interesante aquí que se mencione detalles acerca de estas personas que están causando un tremendo tropiezo a la iglesia. Entonces, la idea de la disciplina es para mantener este testimonio de la iglesia, hermanos, en este mundo. De hecho, la disciplina es lo que hace, en cierto modo, la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Porque se trata de mantener el testimonio en alto, todo, los principios, la doctrina. De hecho, nosotros adornamos, dice ahí la Escritura, la doctrina con nuestros testimonios. No recuerdo si mismo está en este... sí, miren, 2.10, ahí mismo en Tito 2.10, si alguien quisiera estar ahí, Tito 2.10, si no, escúchelo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la iglesia existe para dar testimonio del Evangelio y no, mancharse, ¿verdad? Punto B, restaurar a los creyentes que han pecado a la comunión. La otra intención es restaurar a todo creyente que ha pecado a la congregación, a la comunión, al pueblo de Dios, a la iglesia. Ahí en Lucas 15, del 3 al 8, tenemos el caso del hijo pródigo, si no mal recuerdo. Quizás no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, ya se aventajó, pero creo que ese es el pasaje del hijo pródigo, a ver si es, no, es de la moneda perdida, y luego también tenemos el hijo pródigo, a ver si estoy bien, sí, de la oveja perdida, de la moneda perdida, y todo eso. La idea es restaurarlos. Judas también dice: a los que dudan, arrebátalos. Gálatas: restáurale con espíritu de mansedumbre. Entonces, la idea de la disciplina es restaurar el corazón del que ha pecado, y obviamente él no se siente apapachado y ahora sí sigo pecando, no. Él está arrepentido y la iglesia está presta para, como hermano en la fe, tener esa hermandad, hermanos, esa hermandad. Yo siempre he dicho esa frase de no hacer leña del árbol caído, porque hay gente que de por sí está hasta abajo de ánimo y todavía llega uno y de pilón una patada, y para que ya pasó eso, y un hermano decía: gracias a Dios por un hermano que siempre me buscó en ese tiempo de disciplina, y por ese hermano es que sigo aquí, gracias a Dios. Hermanos, debemos de ser ese clase de hermanos que extienda la mano a aquellos que caen y que hay que levantarles. No
No todavía es echarle tierra o escupirlo y para allá, cochino pecador. No, con amor. De hecho, Dios nos guarde, pero si uno estuviera en esa condición de ser disciplinado, uno lo que quiere es compasión, hermanos, misericordia. Uno dice, pues no, estos son experiencias amargas. Entonces la iglesia está para restaurarle a él, que no se pierda, porque yo pienso a veces, si es un hermano, una hermana, quien sea, si tiene hijos, tiene nietos, tiene toda una familia, se estarán perdiendo todos ellos. No, restáuralos. Ya no podemos darnos, hermanos, por decir así, el lujo de perder gente, sino de ganar gentes para Cristo. El diablo ya ha hecho mucho desastre. La iglesia estamos para velar el uno por el otro. Ok, seguimos. Punto C. En la iglesia primitiva, los creyentes eran exhortados a ni siquiera comer con esas personas que persistían en el pecado sin arrepentirse. Está interesante mencionar esto. A esas personas que persisten en pecar sin arrepentirse. A los tales, ni comas con ellos, dice. Hay todos esos pasajes que ya leímos, ustedes lo miramos. Y así dice, ni comas con él, para que se avergüence. Y punto D, si no se aplica la disciplina, es decir, si la iglesia no lo aplica, Dios la va a aplicar. Y es más fuerte, porque mire, ahí en Hechos 5 ya sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira. En Hebreos 12, el Señor al que ama disciplina. O sea que, si la iglesia no lo hace, Dios la va a hacer de todos modos. Sí, hermanos. Y por último, ¿quiénes deben aplicar la disciplina? Bueno, en primer lugar, los oficiales de la iglesia, pastor y diáconos. 1 Timoteo 3, 1 al 10, sabemos ahí los requisitos, el cargo del pastor y del diácono. Y en Tito dice que esto manda y exhorta, nadie te menosprecie. Y finalmente, la autoridad para aplicar la disciplina de la iglesia, pues descansa en ella misma, en la iglesia, y de esta manera procede del Señor Jesús mismo, y a la vez es una enseñanza del Señor Jesús. Mire, vamos a esos pasajes, eso sí, Mateo 18, 19, Joel, si nos ayudas, Mateo 18, 19, 20, hermano Constantino, 1 Corintios 5, 4, y hermano Andrés, 2 Corintios 13, 1. Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19, 20, por favor, si estamos ahí. Mateo 18, 19 y 20. Estamos ahí, adelante, por favor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ahí está, ¿no? La firma del Señor, el sello, que dice, si dos se ponen de acuerdo sobre algo, por cualquier cosa, y la pidan a mi Padre, yo lo haré. Y es más, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y 1 Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está la iglesia, el Señor Jesucristo, y él dice, y 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos que decidirá todo asunto. Amén, gracias, hermano. Entonces, por boca de dos o tres testigos se va a decidir cualquier cosa. Entonces, la autoridad descansa en la iglesia que viene o que sale del Señor Jesús mismo, ahí en Mateo. Ahí está, hermanos. Esta es la primera parte de la disciplina de la iglesia. Conozcamos el tema. Concluyo. La disciplina correcta debe mantenerse en la iglesia no como medida de castigo, sino para mantener el testimonio ante el mundo pecaminoso, sostener el orden interno y para el levantamiento y crecimiento del desarrollo espiritual
en la iglesia. Texto para memorizar, Hebreos 12:11, donde dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Necesito estudiarlo, ¿verdad? Pero después da fruto posible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está bonito el pasaje, ese es. Pero por lo pronto hoy es